Cada año, entre el 23 y el 24 de junio, ocurre un fenómeno cultural y espiritual en todo el mundo. Millones de personas se reúnen en las playas a saltar olas, encienden hogueras en sus patios y escriben en papeles sus deseos más, pero más profundos. Es la noche de San Juan, considerada por muchas tradiciones como la madrugada más mágica, luminosa y llena de milagros de todo el año. Sin embargo, si nos alejamos un poco de la festividad y abrimos los libros de historia, antropología y esoterismo, descubrimos que esta fecha esconde un trasfondo mucho más complejo. Detrás de los deseos y la purificación existe un folclore oscuro, lleno de advertencias ancestrales. Y para los antiguos, esta no era solo una noche de fiesta, era el momento exacto en que las leyes de la naturaleza y el tiempo se suspendían, dejando una brecha abierta entre nuestro mundo y lo desconocido. ¿Sabías que la noche de San Juan es considerada una de las fechas con mayor carga energética del año? Por un lado, el folclore popular la celebra como una madrugada de magia, renovación y deseos cumplidos. Pero por el otro, las tradiciones esotéricas advierten que el solsticio debilita el velo entre las dimensiones, abriendo portales donde la línea entre lo positivo y lo denso se vuelve extremadamente delgada. No es que sea una noche mala, es una noche de poder absoluto, y en el misterio sabemos que cuando una puerta se abre para la luz, también queda otra para la sombra. Bienvenidos a la Consulta del Terror. Mi nombre es Stefan Jiménez y yo soy la doctora Frankenskool. Y hoy vamos a adentrarnos en el expediente más fascinante de todos. Vamos a desglosar paso a paso la verdadera historia, el folclore y los mitos que rodean a la madrugada del 24 de junio. En este episodio no venimos a juzgar ni a infundir miedo, venimos a informar y a explorar las dos caras de una misma moneda. Viajaremos al pasado para entender el origen pagano de esta celebración, ligado al solsticio de verano, y cómo se fusionó con la tradición cristiana de San Juan el Bautista. Analizaremos geográficamente cómo se vive este misticismo desde Galicia en España hasta los rincones de Latinoamérica. Pero también exploraremos el lado más enigmático de este folclore, que son los llamados portales interdimensionales de los solsticios. ¿En qué consiste el famoso mito rural del diablo de la medianoche y la higuera? ¿Y qué precauciones dictaban las antiguas costumbres cuando la gente realizaba rituales caseros? Analizando qué pasa desde la perspectiva energética cuando un ritual no se ejecuta de la manera correcta. Prepara una bebida caliente, ponte muy cómodo y entremos a la consulta. Para entender por qué la madrugada del 24 de junio es tan importante, primero tenemos que despojarnos de lo que sabemos hoy en día y viajar miles de años al pasado, mucho antes de que existieran las religiones modernas. Los primeros seres humanos ya miraban al cielo con reverencia y también con temor. Su supervivencia dependía completamente de la naturaleza y el sol era su deidad máxima. Es ahí, en el corazón de la Europa antigua, donde nace esta historia, ligada a un evento astronómico crucial, el solsticio de verano. Los pueblos celtas, paganos y nórdicos se dieron cuenta de que alrededor del 21 al 23 de junio ocurría el día más largo del año y por ende la noche más corta. Sin embargo, para su mentalidad mística,
Este momento no era solo motivo de alegría, también causaba cierta angustia. Sabían que a partir de ese momento y de ese instante, el sol comenzaría a debilitarse y las noches se irían haciendo cada vez más largas de camino al invierno. Para ayudar al sol a recuperar su fuerza y para ahuyentar a los espíritus de la oscuridad que aprovechaban ese momento de transición cósmica, estos pueblos encendían hogueras gigantescas en las colinas. El fuego no era solo luz, era un elemento purificador, un escudo energético contra lo invisible. Pero entonces, si este es un culto solar y pagano, ¿por qué hoy en día lo conocemos bajo el nombre de un santo católico? ¿Por qué San Juan? Y aquí es donde entra uno de los procesos más fascinantes de la historia, el sincretismo religioso. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, se topó con que estas festividades paganas estaban tan arraigadas en el alma de la gente que era absolutamente imposible prohibirlas. La Iglesia Católica comprendió que si no podía vencer a la tradición, tenía que transformarla. Así que buscaron en las escrituras y calcularon las fechas. Según los textos bíblicos, Juan el Bautista nació exactamente 6 meses antes que Jesús de Nazaret. Si la Navidad se fijó cerca del solsticio de invierno, el nacimiento de San Juan encajaba perfectamente con el solsticio de verano. La Iglesia resignificó el fuego. Ya no se encendían hogueras para adorar al sol pagano, sino que para recordar la historia de Santa Isabel, la madre de Juan, quien según la tradición encendió grandes fogatas para anunciar a sus vecinos y familiares que su hijo finalmente había nacido. De esta manera, el misticismo se duplicó. La fuerza astronómica del solsticio se fusionó con la figura de San Juan, un santo que en la fe cristiana está profundamente ligado al agua y a la purificación y al bautismo. Y así fue como una antigua noche de culto solar se convirtió en la madrugada más mágica y misteriosa del mundo actual. Este origen, que comenzó en los bosques y costas de Europa, con muchísima fuerza en regiones con raíces celtas como Galicia en España, no se quedó estancado ahí. Con los procesos de colonización y migración, el misticismo de San Juan cruzó el Océano Atlántico y llegó a todo el continente americano. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más rica, porque al llegar a Latinoamérica, la festividad se encontró con las cosmogonías indígenas. Los pueblos prehispánicos también tenían un respeto absoluto por los solsticios y los ciclos agrícolas. En muchos lugares de México, Colombia, Venezuela, Perú y Chile, la noche de San Juan no reemplazó las creencias locales, sino que se mezcló con ellas. El culto al agua purificadora de Juan el Bautista se alineó perfectamente con los rituales prehispánicos que agradecían a las deidades de la lluvia por las primeras cosechas del año. Hoy en día, la Noche de San Juan es una práctica global, un puente que conecta el pasado celta con las tradiciones católicas y el misticismo latinoamericano. Una fecha donde, sin importar en qué parte del mundo te encuentres, la humanidad se une bajo una misma consigna: encender el fuego para mirar hacia lo invisible. Una vez que entendemos de dónde viene esta celebración, es momento de adentrarnos en su verdadera mecánica energética. En el mundo del misterio y la parapsicología, no catalogamos las fechas como buenas o malas por sí solas. La energía es neutral, es una fuerza cruda. Lo que cambia es cómo se manifiesta y cómo interactuamos con ella. Y la madrugada del 24 de junio es por excelencia la noche de la dualidad absoluta. Hablemos primero de la perspectiva que la gran mayoría de las personas conoce y busca: la fachada luminosa. Para el folclore popular,
Esta es la noche de la purificación y la renovación. Existe la creencia de que los dos elementos más poderosos de la naturaleza, el fuego y el agua, adquieren propiedades místicas únicas durante estas 24 horas. Por ejemplo, en las costas de España y de muchos países de América Latina, miles de personas se meten al mar a la medianoche. La tradición dicta que saltar un número impar de olas, que usualmente es 7 o 9, de espaldas al mar, limpia el aura de cualquier racha de mala suerte y asegura la fertilidad. En las zonas del interior donde no hay mar, la gente recolecta el rocío de la mañana del 24 de junio para lavarse la cara, creyendo que esta agua bendecida por el solsticio tiene el poder de curar enfermedades de la piel y otorgar una juventud prolongada. Y por supuesto están las hogueras, el acto de escribir en un papel todo el dolor del año pasado y arrojarlo al fuego para que se consuma, que es uno de los rituales de psicomagia más antiguos y vigentes del mundo. Es una noche donde la esperanza humana está al máximo y esa acumulación de fe colectiva genera un entorno de luz innegable. Sin embargo, los investigadores del fenómeno paranormal sabemos que donde hay una luz muy intensa, inevitablemente se proyecta una sombra igual de profunda. Y aquí es donde entramos al análisis de la perspectiva densa. ¿Por qué los expertos en esoterismo piden precaución en esta fecha? Bueno, pues todo se resume a un concepto fundamental, la teoría del velo. Imaginemos que nuestra realidad cotidiana está protegida por una especie de membrana o campo magnético invisible. Este velo es lo que nos separa de otras dimensiones, de planos energéticos sutiles y de lo que comúnmente conocemos como el bajo astral. Es el lugar donde habitan energías caóticas, remanentes espirituales y entidades parasitarias que no pertenecen a nuestro plano físico. Durante los solsticios, debido a las fluctuaciones geomagnéticas de la Tierra y la alineación astronómica, esa membrana protectora no se destruye, pero sí se debilita, se vuelve porosa, delgada, casi transparente. El peligro o la connotación densa no radica en que la noche sea maldita por decreto, sino en la exposición. Al estar el velo tan delgado, la línea entre pedir un deseo con fe y abrir una puerta dimensional por accidente se vuelve milimétrica. Mientras millones de personas bien intencionadas mueven grandes cantidades de energía haciendo rituales caseros, leyendo el futuro en la clara de un huevo o encendiendo velas sin saber cómo proteger su espacio, están generando un faro de atracción enorme. Para las entidades del bajo astral, la noche de San Juan es un momento donde cruzar o influir en nuestra realidad es mucho más fácil que en cualquier otra época del año. Es una madrugada de puertas abiertas, donde lo positivo y lo denso conviven en el mismo espacio, esperando a ver hacia dónde se inclina la balanza de cada hogar. Cuando hablamos de que el velo entre las dimensiones se vuelve poroso durante el solsticio de junio, no nos referimos únicamente a que las entidades del bajo astral puedan cruzar a nuestro plano. En la casuística de lo paranormal, existe un fenómeno mucho más desconcertante y perturbador, los llamados desplazamientos espaciotemporales. Personas comunes que sin buscarlo caminan por el lugar equivocado, a la hora equivocada, y terminan experimentando una fractura en su propia realidad. El folclore europeo y latinoamericano está lleno de relatos de pastores, viajeros o caminantes nocturnos que durante la madrugada del 24 de junio aseguran haber entrado en bancos de niebla repentinos o haber cruzado senderos que al día siguiente simplemente no existían. Al salir de ahí, descubren con mucho horror
que para ellos pasaron solo unos minutos, pero en el reloj del mundo real transcurrieron horas, días enteros y en casos muy extremos, años. Es como si la noche de San Juan activara sutiles grietas en el tiempo. Y esto no es solo una leyenda del pasado, es un hecho que quedó grabado en la memoria colectiva de una colonia muy conocida aquí en la Ciudad de México. Viajemos por un momento a la alcaldía Azcapotzalco, específicamente a la colonia Santa María Malinalco. Ahí vivía un hombre llamado Octavio Romero, a quien todos en el barrio conocían bajo el entrañable apodo de El Canguro. Un hombre común cuya vida cambió para siempre tras un viaje de fin de semana. Resulta que Octavio fue invitado por unos amigos a pasar unos días de descanso en un pequeño poblado inmerso en el estado de Hidalgo. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó la madrugada del 24 de junio. Octavio despertó escuchando a lo lejos el eco pesado de unas campanas de iglesia, un repique constante que parecía provenir de un templo muy cercano a donde él se estaba hospedando. Como ese mismo día tenía planeado regresar a la Ciudad de México, Octavio preparó sus maletas y decidió bajar hacia el pueblo para asistir a la misa, conocer la parroquia y ya de paso despedirse del lugar. Al llegar, se topó con que el pueblo entero estaba de fiesta. Era la romería anual con motivo de las fiestas patronales de San Juan. Octavio se dejó llevar por la música, los puestos y la comida. Se quedó ahí prácticamente todo el día, disfrutando de aquella colorida festividad bajo el sol de la tarde. Al caer el atardecer, satisfecho por el viaje, abordó su transporte y emprendió el regreso a su casa en Azcapotzalco. Octavio llegó a su colonia, caminó por sus calles habituales y se encontró con rostros pálidos, miradas de absoluto terror y lágrimas de incredulidad. Sus vecinos, sus amigos y sus familiares estaban reunidos, pero no para recibirlo. Estaban organizando los preparativos para mandarle a decir una misa con motivo de su primer aniversario luctuoso. Evidentemente, el impacto para la comunidad fue brutal al ver a Octavio caminar por las calles de Santa María Malinalco, vivo y completamente sano. Pero el más aterrado era él mismo. En su mente, en su cuerpo y en su propio reloj, él solo había estado fuera un fin de semana. ¿Cómo era posible que para el resto del mundo hubiera transcurrido 365 días? ¿Dónde estuvo metido durante todo un año? Bueno, pues semanas después, consumido por la incertidumbre y buscando respuestas desesperadamente, Octavio decidió abordar un autobús de vuelta a Hidalgo. Necesitaba encontrar el pequeño poblado donde juraba haber pasado la tarde del 24 de junio, pero el destino le tenía guardado el último misterio. Por más que recorrió las carreteras, por más que preguntó en los municipios aledaños, describiendo la iglesia y la feria patronal, jamás pudo volver a hallar el lugar. Nadie en la región sabía de qué pueblo estaba hablando. Para los mapas y los lugareños, ese sitio simplemente no existió. ¿Qué fue lo que realmente vivió el canguro? ¿Será posible que, sin saberlo, Octavio haya caminado a través de la delgada línea del solsticio y cayera víctima del portal dimensional que, según aseguran los habitantes de Hidalgo, se abre cada 24 de junio cerca de ese territorio? Dejemos la pregunta abierta en la consulta. ¿Cómo explicamos un testimonio como este? Desde la parapsicología y el análisis de los portales dimensionales, se teoriza que en ciertas fechas de alta carga astronómica, algunos lugares geográficos, especialmente zonas con alta concentración magnética o cruces de caminos, actúan como zonas de transición. La persona no viaja físicamente a otro planeta, simplemente experimenta una superposición de planos.
camina por el tejido roto de la realidad y por un instante queda atrapada en el limbo del solsticio. Una prueba más de que la noche de San Juan esconde secretos que la ciencia oficial aún no se atreve a tocar. Ahora que ya entendemos que la madrugada del 24 de junio es como una gran avenida con las puertas abiertas en ambas direcciones, es lógico preguntarse, ¿qué es exactamente lo que la gente hace esa noche? El folclore está lleno de rituales de adivinación y atracción. Vamos a desglosar los 3 más famosos y extendidos en el mundo, para luego hablar de lo más importante, las medidas de seguridad que dictan los expertos en parapsicología para no atraer parásitos energéticos. El primer ritual, y quizá el más curioso de todos, es el de las 3 papas bajo la cama. Este es un juego de adivinación del futuro financiero muy popular en Sudamérica. Antes de irse a dormir la noche del 23 de junio, la persona toma 3 papas. Una la pela por completo, otra le quita solo la mitad de la cáscara y la tercera la deja intacta. A oscuras las arroja debajo de la cama. A la mañana siguiente, al despertar y sin mirar, mete la mano y saca una. Si saca la pelada, el año vendrá con dificultades económicas. Si saca la de la mitad, habrá estabilidad. Y si toma la papa con cáscara completa, le espera un año de abundancia. El segundo es el ritual de la clara de huevo en el vaso con agua. Este se practica muchísimo en México y el Caribe. A las 12 en punto de la medianoche, se vierte la clara de un huevo dentro de un vaso con agua limpia y se deja reposar en la ventana durante toda la madrugada. El solsticio y la energía de San Juan, según el mito, moldean la clara. Al amanecer, la forma que tome el huevo revelará el futuro del consultante. Si se forman torres como una iglesia, viene matrimonio. Si parece un barco, habrá viajes. Y si se forma una silueta difusa o un ataúd, bueno, pues las advertencias del folclore son obvias. Y el tercero es el más universal, las hogueras y las velas. Encender una vela blanca o una fogata para quemar un papel donde escribiste todo lo que te hizo daño en el año, permitiendo que el fuego transmute esa energía en aprendizaje. Hasta aquí, todo parece una tradición inofensiva. Sin embargo, desde la perspectiva de la parapsicología, realizar estas prácticas sin conocimiento es el equivalente a dejar la red Wi-Fi de tu casa sin contraseña. Estás emitiendo una señal en el plano astral que dice: estoy buscando respuestas. Las entidades parasitarias o los remanentes densos del bajo astral adoran responder a esos llamados. ¿Cómo podemos experimentar el misticismo de esta noche de forma segura? Bueno, pues aquí están los cuidados especiales y el manual de protección elemental. Número 1. No busques adivinación si tienes miedo. La primera regla de oro de la parapsicología es que el miedo es el principal alimento de los parásitos astrales. Si vas a hacer el ritual del huevo o de las papas por pura diversión y curiosidad, tu vibración es neutra, no pasa nada. Pero si lo haces desde la desesperación, la ansiedad o el miedo al futuro, esas emociones actúan como un imán para entidades oportunistas que distorsionarán las señales para absorber tu energía. Número 2. El uso correcto de los círculos de protección. Si decides encender una vela esa noche para quemar tus peticiones, los expertos sugieren delimitar el espacio. Un círculo visualizado de luz blanca alrededor de tu mesa de trabajo o un círculo físico hecho con sal gruesa alrededor de la vela. Funciona como una barrera geomagnética en el plano sutil. Le indica a cualquier energía remanente que ese espacio está completamente cerrado y privado. Número 3. Evita los espejos a la medianoche. El folclore y el esoterismo coinciden en algo. No te mires fijamente a los espejos a las 12 en punto con una sola vela encendida. En San Juan,
Al estar el velo poroso, los espejos pueden actuar como superficies reflectantes de la energía ambiental acumulada. No es que vayas a ver un demonio de película, pero podrías percibir distorsiones ópticas que tu cerebro interpretará como una amenaza, abriendo una brecha de vulnerabilidad psicológica y energética en ti. El episodio anterior de la consulta del terror fue acerca de espejos malditos. Si no lo viste, te dejo el enlace aquí arriba en las tarjetas de YouTube o en la descripción de este episodio si me estás escuchando en plataformas de audio. Número 4. Cerrar el ritual. El error más común de las personas es dejar las cosas a medias. Si enciendes una vela, deja que se consuma por completo o apágala con un apagavelas, nunca soplando, ya que el aliento vital disipa la intención energética. Una vez terminado, da las gracias al universo y decreta mentalmente: este espacio queda limpio, cerrado y protegido. La intención y la palabra firme son el cerrojo definitivo para cualquier portal sutil. La línea entre una noche mágica y una infestación energética en tu habitación depende de qué tan bien sepas cerrar la puerta. Ya hemos recorrido la historia, la parapsicología y los rituales urbanos, pero para comprender el alcance total del misticismo de esta madrugada, tenemos que alejarnos de las luces de la ciudad e internarnos en el folclore rural, ahí donde las leyendas se transmiten de boca en boca y el respeto por la noche es absoluto. Si le preguntas a las personas mayores en los campos de España, México o el Cono Sur, ¿qué ocurre exactamente a las 12 de la noche del 23 de junio? La gran mayoría no te hablará de deseos o de saltar olas. Te hablarán de un árbol específico, de una encrucijada y de un mito escalofriante, la leyenda del diablo de la medianoche en la higuera. Para la botánica, la higuera es un árbol frutal fascinante, pero para el folclore esotérico posee una aura sumamente enigmática. Visualmente es un árbol de ramas retorcidas, madera grisácea y hojas densas que proyectan una sombra profunda incluso a plena luz del día. Además, tiene una característica peculiar: no produce flores visibles a simple vista, ya que sus flores se desarrollan de forma interna, dentro de lo que después será el higo. Sin embargo, la leyenda popular de San Juan asegura que existe una única y aterradora excepción a esta regla biológica. El folclore afirma que justo a las 12 en punto de la noche, en esa delgada línea que divide el 23 del 24 de junio, la higuera florece. Brota una única flor de una belleza indescriptible, brillante como si estuviera hecha de luz celestial, que durará solo unos minutos antes de marchitarse y desaparecer con el primer viento de la madrugada. El mito dice que aquella persona que tenga el valor de pararse completamente sola debajo de una higuera a la medianoche y logre atrapar esa flor antes de que caiga al suelo, obtendrá un poder absoluto, riqueza desmedida, el don de la sabiduría universal o el cumplimiento de cualquier deseo por imposible que éste parezca. Sin embargo, la antropología del misterio nos muestra que el folclore siempre coloca un guardián ante los grandes tesoros. Y en el caso de la higuera de San Juan, el guardián es la personificación misma de la oscuridad. La leyenda advierte que al pie del árbol, resguardando la flor en la penumbra más absoluta, se encuentra una presencia densa. Tradicionalmente el pueblo le llama el diablo, pero desde una perspectiva más amplia del misterio, se describe como una fuerza consciente del bajo astral, una energía antigua que aprovecha la apertura del solsticio para manifestarse físicamente. Quienes han estudiado estos relatos de campo saben que las historias no hablan de una figura de ficción con cuernos, hablan de un encuentro psicológico y energético devastador. El testigo experimenta un descenso abrupto de la temperatura,
un silencio sepulcral donde la naturaleza parece congelarse y una sensación de opresión en el pecho. La leyenda dice que para arrebatar esa flor debes estar dispuesto a sostenerle la mirada a esa sombra y negociar el precio de tu ambición. Lejos de ser solo un encuentro para asustar, este mito refleja un arquetipo muy real en la investigación del misterio: el peligro de la codicia humana en momentos donde las leyes de la realidad están suspendidas. En las zonas rurales de Michoacán o en los pueblos de los Andes chilenos, aún hoy se cuentan historias de personas que, movidas por la desesperación o la avaricia, anunciaron que irían a buscar la flor de la higuera un 23 de junio y cuyas familias los encontraron al día siguiente en estado de shock, incapaces de pronunciar palabra, con la mente fracturada por lo que sea que presenciaron en la oscuridad del campo. Es un recordatorio del folclore de que el solsticio es una puerta de doble vía, una noche propicia para la búsqueda espiritual, pero donde la imprudencia y la ambición desmedida pueden llevarte a encrucijadas de las que es muy difícil regresar. Hemos analizado la historia, la geografía y el manual de protección elemental que dictan los investigadores. Pero para entender realmente la importancia de tomarse en serio la energía de esta madrugada, tenemos que revisar la casuística. ¿Qué pasa cuando una persona, por ignorancia, desesperación o simple curiosidad, realiza una práctica en la noche de San Juan y rompe las reglas de seguridad esotérica? En la parapsicología y el estudio de las infestaciones energéticas abundan los reportes que ocurren precisamente en las semanas posteriores al solsticio de junio, y casi todos comparten el mismo patrón: el uso de rituales de adivinación o amarres realizados en la intimidad del hogar sin un cierre adecuado. Vamos a analizar un caso típico que ilustra perfectamente la mecánica de estos fenómenos. Imaginemos la historia de una joven que, movida por la incertidumbre de una ruptura amorosa, decide aprovechar la famosa magia de la madrugada del 24 de junio. Alguien le recomendó hacer un ritual de endulzamiento o amarre a la medianoche, encendiendo velas rojas frente a un espejo y recitando una oración de invocación para atraer a esa persona. Desde la perspectiva de la divulgación del misterio, aquí se cometieron 3 errores graves en una noche donde el velo está muy poroso. El primero, operar desde una vibración de obsesión y angustia. El segundo, utilizar un espejo a la medianoche como epicentro del ritual. Y el tercero, no saber cómo desmantelar o cerrar la energía una vez que las velas se apagaron. ¿Cuál es el resultado clínico y parapsicológico de esto? Bueno, pues la persona no logra recuperar a su pareja, pero a los pocos días, la atmósfera de su habitación cambia por completo. Los reportes suelen describir el inicio de fenómenos que en la investigación llamamos parásitos del bajo astral. Comienza con una sensación persistente de pesadez, como si el aire del cuarto se volviera denso y difícil de respirar. Después aparecen los trastornos del sueño, parálisis del sueño recurrentes, la famosa sensación de que se te sube el muerto, acompañada de la percepción visual de una silueta oscura al pie de la cama. La persona empieza a escuchar ruidos inexplicables en los closets o sutiles golpes en las paredes a las 3 de la mañana. Lo que ocurrió aquí no es una maldición de película de Hollywood, sino un fenómeno de física sutil. Al debilitarse el velo por el solsticio, el ritual actuó como un faro. Al no haber un círculo de protección ni una intención de cierre firme, una entidad remanente o un parásito energético que vagaba por el plano sutil aprovechó la apertura de la puerta y se ancló al entorno de la persona, alimentándose de su miedo y su ansiedad diaria.
Es por eso que los expertos en el fenómeno paranormal insisten en que la noche de San Juan no debe tomarse a la ligera como un juego. La energía está ahí, disponible para todos, pero requiere conocimiento, respeto y sobre todo una mente equilibrada. Jugar con el misticismo del solsticio sin saber cómo cerrar la puerta es el equivalente a dejar la entrada de tu casa abierta en la madrugada, esperando que solo cosas buenas decidan entrar. La noche de San Juan seguirá siendo, año tras año, uno de los momentos más fascinantes del calendario humano. Una madrugada donde la ciencia astronómica de los solsticios y la riqueza del folclore universal se dan la mano para recordarnos que el ser humano siempre tendrá la necesidad de buscar respuestas en lo invisible. Ya sea que decidas celebrar esta fecha saltando una hoguera en la playa, recolectando el rocío de la mañana o simplemente observando el misticismo de la fecha desde la seguridad de tu hogar, hazlo siempre desde el respeto y la conciencia de que formamos parte de un universo lleno de capas que aún no logramos comprender del todo. Y bueno, pues llegamos al final de la consulta de hoy. Me encantaría saber qué opinas tú sobre esta fecha. ¿Has realizado alguna vez alguno de estos rituales? ¿En tu familia se cuenta alguna historia sobre la higuera o encuentros a la medianoche? Déjamelo en los comentarios si nos estás viendo en YouTube o interactúa en la sección de preguntas si acaso nos escuchas desde Spotify. No olvides seguir el podcast en todas las plataformas y compartir este episodio con alguien a quien le apasione el mundo del misterio y las leyendas ancestrales. Mi nombre es Stefan Jiménez, yo soy la doctora Frankenschool. Asegura bien tus puertas, mantén una luz encendida y nos escuchamos en la próxima consulta del terror. Hasta la próxima.